Mi nombre es Juan. Buenos días para todos. Vamos a hacer hoy una pequeña asesoría sobre el tema de propiedades de las sustancias. Ya ustedes vieron que en la programación vamos a tener otras tutorías con diferentes temas. Entonces, hoy nos enfocaremos solamente en esta parte de propiedades de las sustancias. Vamos a iniciar hablando con algunos conceptos, un repaso muy corto de algunas definiciones que debemos tener claras para abordar problemas relacionados con propiedades de las sustancias. Por ejemplo, cuando iniciemos el trabajo o una prueba en la cual nos van a hacer unas preguntas sobre este tema, primero que todo, lo que tenemos que definir es cómo es ese sistema que vamos a estudiar. ¿Cuántas sustancias están presentes en el sistema? ¿Es una sustancia pura? ¿Es una mezcla? O si se tiene una sola fase o varias fases, lo que nos va a definir entonces si tenemos un sistema homogéneo donde tenemos una sola fase y podemos tener una sustancia pura que sea homogénea, o podemos tener una sustancia pura en un sistema heterogéneo. Por ejemplo, si tenemos agua y está presente en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, podemos tener hasta las tres fases en equilibrio. Lo otro es que tengamos, si no tenemos una sustancia pura, como ya les mencioné, la otra opción es que tengamos una mezcla, donde tenemos varias sustancias. Esas sustancias pueden ser solubles o pueden ser insolubles o parcialmente solubles, lo cual nos va a determinar también si esa mezcla es homogénea, que contiene una sola fase, o es heterogénea si tenemos varias fases presentes. Cuando hablamos de fases, principalmente estamos hablando es de los tres diferentes estados de la sustancia, que serían pues el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Bueno, en esos diferentes estados de la sustancia nos va a determinar cuántas fases hay presentes en el sistema que vamos a estudiar. Bueno, esos diferentes estados de las sustancias principalmente se van a diferenciar por las distancias que hay entre los átomos o moléculas que componen esa sustancia. Entonces, ¿dónde creen ustedes que van a ser las distancias entre esos átomos o moléculas más cortas? ¿En un sólido, en un líquido o en un gas? No, la coordinadora es Salva Colombia y el coordinador es en una amiga. Y no puede entrar a la sala, no puede crear su profesor. Profesora, clases de número 6. ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Bueno, entonces... Repetir la pregunta, dicen los alumnos acá. ¿Cómo? Los alumnos, que si nos puedes colaborar repitiendo la pregunta. La pregunta es, ¿en cuál sustancia, en cuál estado creen que las distancias entre los átomos o moléculas que componen esa sustancia, cuál va a ser la distancia más corta entre esos átomos o moléculas? ¿En un sólido, en un líquido o en un gas? En un sólido, ¿cierto? En un sólido todas las moléculas están muy cercas unas de otras, o los átomos, por lo tanto tienen muy poca movilidad, tienen una estructura más bien rígida, donde esa estructura, por eso genera un estado sólido, porque tiene muy poca movilidad los átomos. En un líquido están un poco más separados los átomos y moléculas, por lo tanto un líquido puede fluir, pero se adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Mientras que para un gas, en un gas las distancias entre las moléculas son mucho mayores, por lo tanto tiene mucha mayor libertad, mayor movimiento y ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Bueno,
Adicionalmente, entonces, tenemos que esos diferentes estados se pueden transformar unos en otros a medida que hacemos cambios en la presión y la temperatura de un sistema. Tenemos que, generalmente, cuando hablamos de cambios de fase entre sólido, líquido y gas, ¿Cómo se le sube el volumen la a eso? variable de la presión se mantiene constante. Entonces, normalmente la presión la trabajamos a una atmósfera. Cuando tenemos una presión de una atmósfera, lo que conocemos como fusión es un cambio de fase de sólido a líquido. Lo que conocemos como ebullición es un cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso, o también, dependiendo de las propiedades de la sustancia, puede ocurrir una sublimación en la cual se da el cambio de un estado sólido directamente a un estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Bueno, en general las propiedades de las sustancias las podemos clasificar en dos grandes tipos. Uno, que son las propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, son todas aquellas propiedades que podemos medir y observar sin cambiar la composición o la identidad de una sustancia. Esos cambios que acabamos de definir, la fusión, ebullición, sublimación, cambios de fase, pero la sustancia no se transforman unas en otras. Por lo tanto, vamos a tener que corresponden a propiedades. Las propiedades químicas, por el contrario, sí requieren que, cuando hablamos de este tipo de propiedades, tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio químico y, por lo tanto, cambia la composición de nuestro sistema, como en un proceso de combustión o una descomposición. Si yo tengo una sustancia pura y la empiezo a calentar, podemos alcanzar cierta temperatura a la cual ella se descompone, se transforma en otras sustancias. Esas propiedades físicas y químicas pueden ser de dos tipos. Podemos tener propiedades extensivas y propiedades intensivas. Si dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, una propiedad extensiva depende de la cantidad de sustancia, es la masa, la longitud, un volumen. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia que tenemos en el sistema. Por ejemplo, la densidad de 1 mililitro de agua que la densidad de 1 litro de agua. La temperatura, si yo tengo 10 gramos de agua a 25 grados centígrados y tengo otro recipiente con 50 gramos de agua a la misma temperatura, si yo los mezclo, las temperaturas no se suman, la temperatura sigue siendo la misma. Bueno, adicionalmente, cuando mezclas, hay diferentes técnicas de separación. Si hay heterogénea, podemos separar esa mezcla aplicando procesos como la filtración o técnicas. Y podemos tener, cuando tengo una mezcla homogénea, si los componentes tienen diferente temperatura de ebullición, podemos usar métodos de separación como una destilación. Bueno, entonces luego de este corto repaso de algunos conceptos relacionados con las propiedades de las sustancias, vamos a iniciar con algunos ejercicios propuestos para este tema. El primer ejercicio, como nos dicen, tenemos un embudo de separación que tiene cantidades iguales de benceno y formamida. Y tenemos ¿cómo es que pongo un pantallazo aquí? ¿No sabes? el otro embudo de separación tenemos 5 mililitros de tetracloruro de carbono y 10 mililitros de fórmula. Y las propiedades de estos componentes se muestran en la tabla, donde la D que tenemos acá corresponde un pantallazo.
densidad. No había vuelta. Y esta otra columna nos va a dar la información del punto de ebullición de cada una de estas sustancias. Entonces, bueno, nos preguntan, luego de dejar el sistema en reposo, ¿Dónde me aparece? No, normalmente me aparece como el en embudo de Roblox. separación, nos preguntan cuál será el líquido que saldrá en primer lugar en cada embudo. Entonces, primero que todo, en un embudo de separación, los que han utilizado estos embudos en laboratorio, un embudo más o menos tiene No, la forma. no me deja salirme. No, pero no me lo deja poner en pequeño, mira. Eso es de la persona que está escribiendo allá. Acá tenemos una llave que nos va a controlar el paso de ese embudo. Acá tenemos En el escritorio. el embudo por donde ingresamos los componentes. Y esos componentes, Vale, ¿cómo le hiciste, Artica? Vení. con el sistema en reposo, vamos a tener pasos. Entonces, inicialmente, uno de Que los si lo hago varias veces, benceno y formamida. ir pegando al orden. El benceno, representémoslo con la letra B, es Eso un los puedo. compuesto polar o no polar. ¿Cómo es la polaridad del benceno? ¿Alguien recuerda? No es no polar. El benceno es no polar. Yo no sé si algo así. Y además ahí tenemos, además del benceno tenemos la formamida. Representémoslo con la letra F. La formamida, ustedes recuerdan, según su estructura, que tiene, la formamida tiene un carbono, tiene acá un oxígeno, por acá tiene un hidrógeno, por acá tiene un NH2. ¿La formamida será polar o no polar? Quintana no creo que vaya a ser como... ¿Cómo debe ser la polaridad de la formamida? Según la estructura, No polar. podemos ver que es un compuesto polar. No. Recuerden que una molécula polar no debe generar, debe tener un dipolo. Una molécula no polar no puede tener dipolos. Por ejemplo, el CO2, que tiene esta estructura, una estructura lineal, donde hay dobles enlaces del carbono y del oxígeno, por ser completamente lineal y por ser No simétrica, polar. es una molécula no polar. La formamida, como no tiene una simetría y se generan dipolos, es una molécula polar. Entonces, como tenemos una molécula polar y una molécula no polar, son dos sistemas invisibles donde el nudo de separación, al dejarlo en reposo, se van a separar claramente esas dos fases. ¿Cuál fase va a quedar en la parte superior y cuál va a quedar en la parte inferior? ¿Qué información necesitamos para determinar cuál fase está arriba y cuál fase está abajo? La densidad. La densidad, exactamente. ¿Cuál compuesto va a quedar arriba? ¿El que tenga mayor densidad o menor densidad? En la parte superior, entonces vamos a tener el componente de menor densidad y en la parte inferior el componente de mayor densidad. Tenemos que, según esta tabla, el benceno tiene una densidad de 876. Una densidad de 1,04. Entonces el benceno, por ser de menor densidad, acá vamos a tener el benceno y la formamida, por ser más densa, va a estar en la parte inferior. Aquí tendremos la formamida. Por lo tanto, cuando abramos la llave que nos va a dar salida a través del embudo, el primer compuesto en salir, en este caso, en el otro embudo, bueno, ¿queda claro eso?
Bueno, entonces, Venga, pues que yo no tengo, no tiene audífonos. en el otro Porque se sistema, está malo. en el otro embudo tenemos tetracloruro de carbono y cloroformo. El primer embudo nos decía que teníamos cantidades iguales, pero como la densidad es una propiedad intrínseca, depende de la cantidad de sustancia. En este otro embudo tenemos 5 mililitros de tetracloruro de carbono y 10 mililitros de cloroformo. Nos dan unas cantidades determinadas, pero de nuevo, acá nos interesa es la densidad del sistema, por lo tanto, no importa la cantidad de sustancia que tengamos. Bueno, entonces, vamos a analizar el cloroformo y el tetracloruro de carbono. Vamos a analizar la polaridad. Ahí se escucha, pero están grabando a uno. Ey, toma ya la puta bulla, pues. Bueno, entonces, ¿Se escucha ya? el tetracloruro de carbono, tenemos carbono, tiene 4 enlaces, átomos de cloro. Por la simetría que tiene esta molécula, es un compuesto polar. Mientras que el cloroformo tiene un solo átomo de cloro, pues también tenemos un carbono, 4 enlaces, que va a tener átomo de cloro, vamos a tener, bueno, ¿qué tenemos en el cloroformo? No todos los sustituyentes son iguales en el cloroformo. Por lo tanto, como no todos los sustituyentes son iguales, sino que hay hidrógenos y cloros, entonces no es una molécula simétrica, por lo tanto el cloroformo va a ser polar. Llamémoslo el cloroformo, vamos a hacer una molécula polar. Este es polar, por lo tanto son visibles. El menos denso va a estar en la parte superior. Entonces, el menos denso entre el cloroformo y el tetracloruro de carbono, en la parte superior tendremos el cloroformo, el tetracloruro de carbono. Por lo tanto, el primer líquido que sale del embudo es el tetracloruro de carbono. Ay, venga, espera, ¿cómo me salgo de acá? Necesito apagar la música. ¿Está clara esa pregunta? Bueno, continuemos con el siguiente punto. En la parte B nos dicen si se mezcla o sea, si cloroformo, tetracloruro de carbono, formamida, seno, mezclando todos estos componentes, vamos a tener lo siguiente. Yo tampoco. Queremos separarlos. Esa mezcla resultante la llevamos a un sistema de destilación y la queremos separar. Nos preguntan cuál será el que se puede obtener al condensar los primeros vapores que se generan. Si lo que vamos a hacer es una destilación, pues entonces necesitamos las temperaturas de ebullición. El que en la destilación, de estas temperaturas de ebullición, ¿Qué se escucha? Ya lo otro pasó a primero se va a evaporar es el de menor temperatura de ebullición. Por lo tanto, de todos estos, la temperatura de ebullición más baja es la del cloroformo, que tiene 61.2 grados centígrados, es la temperatura a la cual va a ebullir. Cuando empezamos a calentar, los primeros vapores que se forman son de cloroformo y en el sistema de destilación, esos primeros vapores que vamos a condensar serán los del cloroformo. De esta forma, podríamos separar inicialmente el cloroformo de esa mezcla. Bueno, continuamos
con el siguiente ejercicio. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dan un gráfico que representa el calentamiento en función del tiempo para una muestra que contiene N-decanol, una sustancia pura. Nos dicen que la temperatura de fusión es 7 grados centígrados, entonces más o menos por acá, que son 7 grados centígrados, es el cambio de fase de sólido a líquido. Entonces, de acuerdo a la información que nos proporciona esa gráfica, nos piden describir cuáles son los procesos que ocurren en cada intervalo para ese compuesto, para ese N-decanol. Entonces acá, en el primer intervalo de T0 hasta T1, estamos arrancando de una temperatura cerca a menos 50 grados centígrados y se ve como en función del tiempo va subiendo la temperatura hasta el tiempo T1 que alcanzamos 7 grados centígrados. En ese caso, como todas esas temperaturas son inferiores a la temperatura de fusión de esta sustancia, que son 7 grados centígrados, aquí lo que tenemos es un sólido y el proceso que ocurre ahí es simplemente un calentamiento de un sólido. Luego, de T1 a T2, lo que vemos es que de este punto hasta este punto, la temperatura permanece constante en función del tiempo. Entonces aquí lo que hay es un cambio de fase. ¿Cuál cambio de fase ocurre? Como ya nos definían acá en el enunciado, a 7 grados centígrados se da la fusión. Siempre los cambios de fase se dan a temperatura constante. Entonces, toda la energía térmica que está involucrada desde el tiempo T1 hasta T2 se va a consumir transformando el sólido en líquido. Luego, del tiempo T2 a T3, tenemos un aumento en la temperatura, tenemos un calentamiento, pero como ya es un calentamiento posterior a la fusión, en ese punto lo que tenemos es líquido. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 la temperatura se mantiene constante? En ese tiempo, de T1 a T2, desde este tiempo T1, al sistema le estamos suministrando calor hasta el tiempo T2, o sea, todo el tiempo desde 0 hasta el tiempo T5, siempre se le suministra calor al sistema. Cuando alcanzamos el tiempo T1, que es a una temperatura de 7 grados centígrados, la energía térmica que se le suministra al sistema se consume en el cambio de fase de sólido a líquido, porque eso es un proceso endotérmico, es un proceso que requiere energía. Entonces la energía, como la energía que le suministramos al sistema se consume en el cambio de fase, la temperatura no aumenta, hasta que no se transforme todo el sólido en líquido, la temperatura no va a aumentar. Cuando alcanzamos el tiempo T2, todo el sólido se transforma en líquido y de ahí en adelante, ahí sí comienza a aumentar la temperatura. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, entonces cuando alcanzamos el tiempo T2, todo está en fase líquida y si le sigo suministrando energía térmica, entonces ya lo que hago aquí es un calentamiento de una sustancia en estado líquido, hasta que alcanzamos una temperatura de 229. Aquí no se ve muy bien, esta temperatura es de 229 grados centígrados. Cuando alcanzamos esta temperatura, miren que acá, desde este punto, que es la temperatura T3, hasta este punto, que es la temperatura T4, la temperatura permanece constante. Entonces, acá, esa temperatura constante es porque la energía térmica que le estamos suministrando se está consumiendo nuevamente en un cambio de fase. En este caso está pasando, como ya todo el sistema es líquido, ese cambio de fase al calentar el sistema es la evaporación.
Entonces, en ese intervalo, toda la energía térmica se consume en transformar el líquido en vapor, y cuando alcanzamos el tiempo T4, ya todo está en vapor. Por lo tanto, desde el tiempo T4 al tiempo T5, en este intervalo de acá, lo que tenemos es simplemente vapor, y lo que estamos haciendo es incrementando la temperatura de ese vapor. Bueno, eso hasta el tiempo T5. Si siguiéramos aumentando la temperatura desde el tiempo T5 a tiempos mucho mayores, si continuáramos un tiempo mayor a alcanzar temperaturas más altas, pues habrá algún punto donde ya se descompone la sustancia, deja de ser una de cáncer, ya tendríamos una transformación química. Hasta el tiempo T5, todo lo que tenemos son transformaciones físicas. De ahí en adelante, si alcanzamos la temperatura de descomposición, ahí ya lo que tendríamos es una transformación química, y se formarían algunos pues, productos de descomposición. ¿Listo? ¿Queda claro? Es compartir. Cuando tengan preguntas me pueden interrumpir. Bueno, Profe, la temperatura crítica, ¿dónde se alcanza? lo que pasa es que la temperatura crítica, este gráfico no está aquí proporcionado el dato, pero esto es para una presión importante, la presión de una atmósfera. Las condiciones críticas son presión y temperatura crítica. Entonces, generalmente, cuando uno tiene una presión constante de una atmósfera, simplemente por incremento de la temperatura, la sustancia pues, se va a descomponer antes de alcanzar las condiciones críticas, porque normalmente pues, las presiones críticas son mucho más altas que una atmósfera. ¿Listo? Bueno, acá, la otra pregunta que nos hacían era cuál es la temperatura de ebullición del N-decanol. Entonces, ya sabíamos que por acá, desde el tiempo T1 al tiempo T2, era la fusión, y desde el tiempo hasta el tiempo T4 es donde se daba la evaporación. Por lo tanto, la temperatura constante a la que se da la evaporación es la que corresponde a la temperatura de ebullición del N-decanol. Profe, buenas tardes. 229 grados centígrados. Yo quería preguntarle que si te digo que todos los cambios de la materia se hacían a temperatura constante. Los cambios de fase, sí. Sí, entonces, como a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Y a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen. A medida que cambia de fase, disminuye el volumen. Pero si se tiene un sistema cerrado, o sea, si usted tiene un sistema abierto, un recipiente a presión constante, como en este caso estamos considerando que no hay cambios en la presión de nuestro sistema. Es un sistema abierto, a medida que se va calentando ese sistema, pues se van dando los diferentes cambios de fase. Si es un sistema cerrado, las fases condensadas, que son la fase de sólido y líquido, no tienen cambios significativos de la presión, lo que es un sólido. Se consideran como incompresibles. Mientras que cuando ya se da la evaporación, entonces los gases sí van a cambiar muy significativamente la presión del sistema con la temperatura cuando se tiene en un recipiente cerrado. Y el recipiente entonces no vamos a tener cambios en la presión constante de una atmósfera. ¿Listo? Gracias. Mucho gusto. Bueno, continuemos entonces en el siguiente problema. Entonces le pondrán la cámara y el micrófono. Bueno, en el siguiente ejercicio es un ejercicio de solubilidad. Nos hablan de la solubilidad del nitrato de sodio, esa solubilidad en agua. Uy, no. Depende de la temperatura.
Y la solubilidad que aparece en esta tabla está en unidades de gramos del sólido que se está solubilizando por cada 100 gramos de agua. Por Entonces, favor, acá, silencien a el una temperatura micrófono. de 20 grados centígrados, tenemos que 100 gramos de agua pueden solubilizar 88 gramos del nitrato de sodio. Si aumentamos la temperatura a 30 grados centígrados, entonces ya la solubilidad aumenta a 96 gramos de nitrato de sodio por cada 100 gramos de agua. Y aumento nuevamente la temperatura hasta 40 grados centígrados, voy a solubilizar 104 gramos de nitrato de sodio. Lo que nos preguntan acá es cómo se puede explicar ese incremento de la solubilidad al calentar el sistema. A sugerir una posible explicación para este aumento en la solubilidad con aumentos de temperatura. Bueno, básicamente este aumento en la solubilidad viene determinado por el aumento en la energía cinética de las moléculas. Cuando yo tengo un sistema inicialmente a 20 grados centígrados y le voy aumentando la temperatura hasta 40 grados centígrados, a medida que lo voy calentando, las energías les estoy proporcionando una energía térmica que se convierte en energía cinética. Y esa energía cinética genera que las moléculas se van a mover cada vez más rápidamente. Y al moverse más rápidamente, facilitan que la solubilidad de esa sal en un solvente pueda aumentar a medida que aumenta la temperatura. ¿Preguntas sobre este concepto de solubilidad? Acá no influye como lo de la presión sobre eso, de temperatura. Acá, de nuevo, como en el caso anterior, pues la presión la estamos manteniendo constante. De todas maneras, cuando tenemos cambios en la presión en sistemas que involucran solo fases condensadas, como en este caso el nitrato de sodio y el agua es un líquido. Si cambiamos la presión en este sistema de fases condensadas, el efecto es despreciable. Recuerden que los sólidos y los líquidos se consideran incompresibles. Por lo tanto, el efecto de la presión es tan pequeño que se puede despreciar. Ya el efecto de la presión es muy importante cuando tenemos sistemas gaseosos. Ahí sí es determinante cualquier cambio de la presión. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. También está relacionado con el tema de solubilidad, en el cual nos dicen, se quiere preparar una disolución a una temperatura de 20 grados centígrados. Vamos a usar como solvente 100 gramos de agua y vamos a adicionarle a esos 100 gramos de agua 70 gramos de nitrato de potasio y 25 gramos de cloruro de sodio. En este gráfico se representa la solubilidad, como la ven aquí en el eje Y, está la solubilidad en función de la temperatura. Aquí la solubilidad está representada como gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente, de igual forma que la analizamos en el ejercicio anterior. Una de las curvas representa el nitrato de potasio, mientras que la otra curva representa el cloruro de sodio. Bueno, entonces tenemos, primero que todo, nos dicen, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, o sea que nuestra temperatura va a estar por acá. A 20 grados centígrados, estas dos curvas se cruzan en una cantidad aproximadamente de 34.2 gramos tanto de nitrato de potasio como de cloruro de sodio. Entonces, nos preguntan,
¿Qué información se puede obtener de este gráfico para la disolución que se quiere preparar? Lo que podemos ver es que de cloruro de sodio, como adicionamos 25 gramos, esos 25 gramos es una cantidad menor a los 34.2 gramos de cloruro de sodio que se pueden solubilizar a 20 grados centígrados. Por lo tanto, el cloruro de sodio se va a solubilizar totalmente. Mientras que el nitrato de potasio nos dicen que tenemos 70 gramos. Si tenemos 70 gramos, esta es una cantidad superior a los 34.2 gramos de nitrato de potasio que se puede solubilizar a 20 grados centígrados. Por lo tanto, el nitrato de potasio no se va a solubilizar totalmente. Vamos a tener entonces que a partir de esta gráfica, la solución que se quiere preparar no va a ser un sistema homogéneo, sino que lo que vamos a obtener en este caso es dos fases. Una fase que es una solución acuosa que contiene cloruro de sodio y parte del nitrato de potasio que se solubiliza, y la fase sólida es el resto del nitrato de potasio que no se solubilizó. Entonces, en esa primera parte, lo que vamos a tener es nuestro recipiente, donde vamos a tener una solución donde hay agua, cloruro de sodio y nitrato de potasio, y en el fondo vamos a tener una cantidad de sólido que no se solubilizó, que ese sólido que no se solubilizó es nitrato de potasio porque está en una cantidad superior a la que se puede solubilizar a 20 grados centígrados. Luego nos preguntan, bueno, en esa primera parte, en esa parte A, ¿hay alguna pregunta o queda claro el análisis? Todo está claro. Bueno, entonces, como ahí queda claro ese análisis que hicimos, en la segunda parte, en esta parte B, nos preguntan qué le pasará al sistema si aumentamos la temperatura hasta 60 grados centígrados. 60 grados centígrados en ese gráfico está por acá. Entonces, en ese gráfico más o menos es que la solubilidad del nitrato de potasio aumenta y puede solubilizar más de 100 gramos de nitrato de potasio a esa temperatura. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura hasta 60 grados centígrados, todos los 70 gramos de nitrato de potasio que le adicionamos se van a solubilizar y vamos a tener una sola fase. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener un sistema homogéneo donde se solubilizan los dos solutos que le estamos adicionando al sistema. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Qué? Yo no tengo micrófono. Bueno, en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen, bueno, tenemos 4 tubos de ensayo. Los 4 tubos de ensayo tienen un tamaño igual. Y a cada tubo se le adiciona 10 mililitros de una solución acuosa. Entonces vamos a tener, acá tenemos, bueno, una temperatura de 25 grados centígrados. En cada tubo adicionamos 10 mililitros de una solución acuosa de metanol. O sea, vamos a tener una mezcla de metanol y agua, una mezcla homogénea. En cada tubo tiene una concentración diferente. Entonces lo vamos a llamar el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 y el tubo 4.
La concentración de cada tubo la podemos obtener según la información que nos da la tabla. La tabla nos dice cuál es la masa de solución que hay en cada uno de los tubos de ensayo. Entonces, como sabemos la masa de cada solución contenida en cada tubo de ensayo y como sabemos la cantidad en volumen que se le adicionó a cada tubo de ensayo, que fueron 10 mililitros, en cada tubo podemos calcular la densidad. En este caso, vamos a tener que para cada tubo, en el primer tubo la densidad va a ser igual. Pues la densidad sabemos, por definición, es la masa dividido el volumen. Por lo tanto, la densidad del tubo 1 va a ser una masa de 8,4 gramos dividido el volumen, que son 10 mililitros. Por lo tanto, esta densidad es 0,84 gramos por mililitro. Luego en el tubo 2, la densidad va a ser la masa, que son 8,0 gramos, dividido el mismo volumen, que son 10 mililitros. Eso nos da 0,80 gramos por mililitro. Tenemos en el tubo 3, la densidad va a ser igual a 9,5 gramos dividido 10 mililitros, o sea, 0,95 gramos por mililitro. Y en el último tubo, la densidad va a ser igual a 9,0 gramos dividido 10 mililitros. Eso nos da una densidad de 0,90 gramos por mililitro. Bueno, ¿qué nos dice el problema? Nos dicen que a cada tubo se adiciona 1,5 gramos de un líquido que es no polar. Como el agua y el metanol que contienen los tubos son polares, al adicionar un líquido no polar, va a ser un líquido insoluble en esas soluciones de metanol en agua. Bueno, la densidad de ese líquido no polar que se le está adicionando es 0,858 gramos por centímetro cúbico. Nos preguntan en qué parte de cada tubo quedará el líquido no polar que se está adicionando. Entonces, si la densidad es 0,85, esa densidad es mayor que 0,84. O sea, en este tubo 1, el líquido va a quedar abajo por ser más denso. En el tubo 2, este líquido no polar es más denso que la solución del tubo 2, por lo tanto aquí también va a quedar abajo en el tubo de ensayo. Pues si se imaginan el tubo de ensayo, vamos a tener dos fases. En el tercer tubo de ensayo, entonces la densidad es 0,95. Y como el líquido que estamos adicionando tiene una densidad de 0,85, este líquido es menos denso que la solución de metanol en agua. Entonces acá el líquido que le estamos adicionando, ese líquido no polar, va a quedar arriba por ser menos denso. Y lo mismo pasa en el cuarto tubo de ensayo. Como ese líquido no polar es
menos denso va a quedar en la fase de arriba. Entonces, a pesar de que todos los tubos de ensayo tienen una misma tipo de sustancia que es agua y metanol, como cambia la composición, cambia la densidad, y al adicionar el líquido no polar en uno de esos tubos de ensayo, el líquido no polar va a quedar arriba y en otros va a quedar abajo, dependiendo de las diferencias de densidad. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿O queda claro? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio está relacionado con una propiedad física, que es la viscosidad. Nos dicen que un estudiante realizó un experimento en el laboratorio con diferentes sustancias. Esas sustancias son sustancias líquidas, donde se determina el tiempo que tarda una esfera de acero en llegar al fondo de cada recipiente. Los datos que obtuvo el estudiante se muestran en la siguiente tabla. Entonces, para cada una de las sustancias tiene un tiempo que tarda la esfera en caer a través de esa sustancia líquida. Entonces, ¿qué tanto tarda la esfera en caer a través de ese líquido? Depende de qué tan viscoso sea el líquido. La viscosidad la definimos como la resistencia que tiene un fluido a desplazarse. Entonces, entre más viscoso sea, más resistencia a fluir tiene esa sustancia. Entonces, entre más viscoso sea, más lento va a ser la caída de esa esfera de acero a través de ese líquido. Entonces, el orden de menor a mayor viscosidad va a depender entonces de el líquido de menor viscosidad, va a ser donde la esfera cae más rápidamente. Entonces, el líquido de menor viscosidad va a ser el líquido N, donde acá, por ser el de menor viscosidad, es el que la esfera cae más rápidamente y tarda un menor tiempo. El líquido de mayor viscosidad va a ser el que tarda la esfera un mayor tiempo en caer. Entonces, de todas estas sustancias, la última es la que tiene el mayor tiempo. Por tener un mayor tiempo va a ser una mayor viscosidad. Entonces, la menor viscosidad es para la sustancia N. Esta tiene una viscosidad menor a la que ocuparía el segundo lugar, sería la que tarda 27 segundos, que es la sustancia Q. Este va a tener una viscosidad menor a la siguiente sustancia, que es la que tarda 43 segundos, que es la sustancia P. Y la de mayor viscosidad, como ya lo habíamos identificado, es la sustancia R. Entonces, siempre cuando hablemos de la propiedad viscosidad, vamos a considerar qué tan difícil fluye una sustancia. Otro tipo de ejercicios también relacionados con viscosidad está relacionado con qué tanto líquido fluye a través de, por ejemplo, de una tubería. Entonces, el líquido que va a fluir con mayor dificultad en una tubería para salir al otro extremo, el que va a tardar más tiempo en fluir va a ser el de mayor viscosidad, y el que tarda menos tiempo en fluir es el de menor viscosidad. Y esa viscosidad se debe a la fricción que hay entre las moléculas a medida que se van desplazando. Cuando hay una interacción entre las moléculas muy fuerte, hay mayor fricción entre las moléculas, lo que hace que el líquido tarde mucho en fluir. Los líquidos que tienen poca interacción entre las moléculas, esa fricción es relativamente baja y fluyen con mucha mayor facilidad. Bueno, tengo una pregunta.
Tengo una pregunta, pero es del tema anterior. ¿Cómo se pasa de centímetros a milímetros cúbicos? En este ejercicio anterior, Sí, señor. quiere pasar de centímetros, pero sería de centímetros cúbicos a mililitros. Sí, eso. Entonces, un centímetro cúbico pues es una unidad de volumen, donde si graficamos un cubo, donde cada lado mide 1 centímetro, de este cubo va a venir determinado pues por el producto de todas las distancias de los lados. Entonces esto tiene 1 centímetro cúbico, que es una unidad de volumen. Cuando hablamos de mililitros, que también es una unidad de volumen, un litro es equivalente a 1000 mililitros. Entonces, nosotros podemos convertir esta unidad de litros a mililitros. Y cada mililitro que contiene un litro es exactamente igual a 1 centímetro cúbico. Entonces, la conversión que hay entre centímetros cúbicos y mililitros, pues básicamente son equivalentes, porque 1 centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. La conversión sería directa. Cada mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico. Listo, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, damos por terminada la tutoría de hoy. Mañana continuaremos con otra tutoría a las 10 de la mañana con el profesor Oscar Gamba. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Juan Chinchanjo. No, ya. Yo te...